Les invito a estar en pie y vamos a leer San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20. Vamos a leer todos juntos hasta el versículo 12. Los amigos, los jóvenes que vienen por primera vez, de pronto son muy bienvenidos a la casa del Señor. Sigan viniendo. Qué bueno tenerlos aquí. San Mateo 20, ya todos se encontraron. Los obreros de la viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban como desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros o últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron ¿cuánto? Cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Vamos a orar al Señor, amén, para que Él sea hablándonos a nuestro corazón. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios poderoso, te damos gracias, Señor, por todos estos años, Señor, trabajando aquí para tu obra, compartiendo con tu iglesia, Señor, tu cuerpo. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana. Gracias, Señor, por cada mensaje, cada joven que has traído a este culto. Oh mi Dios, sigue bendiciendo estos cultos, sigue bendiciendo a tus jóvenes de Versalles, sigue respaldándolos con tus fuerzas, Señor Jesús. Ayúdanos a recibir más de tu Espíritu Santo, a renovar nuestras fuerzas y nuestra visión. En tu nombre, Jesús, se lo rogamos. Amén y amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Y el tema de esta noche titula Los obreros de la última hora. Diga conmigo, los obreros de la última hora. Dígaselo a su hermano, los obreros. Los obreros de la última hora. Aquí en este capítulo alcanzamos a leer un poco de la historia, amén, la logró entender, amén. De un hombre, un patrón que salió a buscar trabajadores a diferentes horas del día. Y antes de ahondar en esa historia, si miramos el capítulo anterior, que es el capítulo 19, usted lo puede leer en su casa. En el capítulo anterior habla de un encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos y un joven que era rico. ¿Alguno ha escuchado esa enseñanza, esa historia? Amén. Un joven rico que dijo, Señor, quiero seguirte. Y Jesús lo primero que le dice es, ve y deja todas tus posesiones, vende todo lo que tienes. Y él salió avergonzado, entristecido, porque sabía que no era capaz de hacerlo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Dijo, es muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y dice, es más fácil pasar un camello por una aguja, a un hueco de una aguja.
el agujero, ojo de una aguja. Imagínese esa comparación. Que un rico entrara al reino de los cielos. Entonces sus discípulos les preguntan, bueno, entonces, y asombrados dicen, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les mira y les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro dice, Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo lo que tenemos, porque ya estaba con todos sus discípulos. ¿Qué era Pedro? ¿Qué profesión tenía? Pescador, y había dejado su profesión y había seguido a Jesús. Entonces le dice, Señor, hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál será nuestra recompensa, nuestra paga? Y el Señor Jesús empieza y le dice, bueno, vosotros recibiréis 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, que son los 12 apóstoles, cada uno tiene un trono, 12 tronos, les dice el Señor. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, ahí en Mateo 19, 29, para que siga lo que estoy diciendo, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces en el verso 30 declara un mensaje, una frase que define lo que es la gracia del Señor. ¿Qué dice en el verso 30 del capítulo 19? Lea conmigo. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Postreros significa último. Los últimos serán primeros y muchos que eran primeros serán últimos. Entonces ahora sí viene la parábola que el Señor Jesús les narra y acabamos de leer en el capítulo 20, que un hombre salió a buscar trabajadores para su viña. Plantar y mantener, cosechar viñedos era el trabajo de los israelitas del primer siglo. Era un trabajo agotador que requería un arduo trabajo bajo el calor del verano. Imagínese usted allá en el Medio Oriente, que pega el sol bien fuerte, que son desiertos, en verano aún más. Y esos viñedos, ese trabajo del labrador era bien difícil. Entonces sale a la plaza, ¿a qué hora? Dice ahí, ¿a qué hora sale? A las 5. Dice que él salió, capítulo 20, versículo 1, salió por la mañana. ¿A qué hora podría salir él en la mañana? 4 de la mañana, cuando todo está oscuro. 5 empieza ya a clarear el día un poquito, 5, 5 y media. 6 de la mañana. Resulta que para los judíos el contar las horas no es como nosotros que tenemos un reloj. Bueno, en ese tiempo, imagínense, no existían los relojes. ¿Cómo contaban el tiempo ellos, el tiempo de trabajo? La primera hora era de sol, exacto, contando cómo amanecía desde que el sol se ponía o el sol empezaba a salir hasta que se escondía. Esa era la forma de contar el día de ellos. Entonces, desde que salía, la primera hora era las 6 de la mañana. Entonces, cuando usted lean la palabra primera hora, ¿qué hora va a ser? 6 de la mañana. Y de ahí empieza a contar. Entonces, segunda hora, ¿qué hora podría ser? Las 7. Porque empieza con la tercera hora. Las 8. Y la novena hora. Las 9. Perdón, primera hora, segunda, tercera hora. Tercera hora, 8 de la mañana y así, o sea, contar de a uno. Entonces, primera, segunda y tercera hora. La sexta hora, ¿qué hora es? Las 12, mediodía. 6 de la mañana, primera hora. Entonces cuenta 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces 6, sexta es las 12 de la tarde. Cuando el sol ya estaba en su pleno
posición, pegando bien fuerte, era la sexta hora. Muy bien. Entonces él sale a las 6 de la mañana, la primera hora, a contratar, y les dice que a los hombres que encuentra que les va a pagar ¿cuánto? Un denario. Entonces ellos acuerdan y dicen, sí, vamos a trabajar. Un denario era la paga de un día, era el jornal del día, el pago de un día. Cuando ya es la hora tercera, ¿qué hora es la hora tercera? Las 9 de la mañana, sale otra vez y encuentra a otros que estaban como desocupados, sin hacer nada. Entonces él les dice, vengan ustedes también a trabajar y les pagaré lo que es justo. Nótese bien esa palabra, versículo 4 del capítulo 20. Y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. No les dice un denario, les dice lo que sea justo. A los de la primera hora sí les dice un denario, a eso es justo. Entonces van a trabajar. Seguro ellos pueden decir, bueno, no nos ganamos un denario porque ya llevamos 3 horas sin trabajar, ¿cierto? Estamos a las 9 de la mañana, de 9 a 6 no hemos trabajado. Entonces, justo sería como un poquito menos del denario. Luego sale otra vez a la hora novena. ¿Qué hora sería? Las 3 de la tarde, muy bien. Y así mismo lo hizo. Y luego salió cerca de la hora undécima. ¿Qué hora sería la undécima? La 11 hora, las 5, porque las 12 sería las 6 de la tarde. Cuando normalmente todos salimos de trabajo, 6 de la tarde. Entonces para ellos sería la 12ª hora, la hora final de trabajo. Y él sale a las 5 y llama a unos desocupados a trabajar ¿cuánto tiempo? 1 hora. ¿Qué puede trabajar uno en 1 hora? Que a veces uno trabaja y se le va como el tiempo rápido. 1 hora. Y ellos van y trabajan lo que es justo. El caso es que cuando ya están todos esos grupos juntos y ya es la hora del pago, él le dice a su capataz que empiece a pagar desde qué grupo hacia qué grupo. Desde el último que llegó, o sea, los de la hora undécima, hasta los de la primera hora. Y empieza a pagar. Entonces el capataz le da a los de la última hora, les da un denario. En público, un denario. ¿Qué pueden ver los de la novena? ¿Qué podrían pensar los de la hora novena? Si a eso le dio un denario, a nosotros nos va a dar uno más. Un denario, bueno. Cuando se acabaron los de la hora undécima, llamó a los de la novena y les dio un denario. Entonces, ¿qué pudieron pensar los de la hora sexta? ¿Será que a nosotros también nos va a dar un denario? Nos va a salir con un denario y hemos trabajado más. Y así sucesivamente hasta que llegó a los que trabajaron las 12 horas y les dio un denario. ¿Usted qué hubiera hecho? Si usted lo contrata en el trabajo para trabajar todo un día y luego llega uno 1 hora antes de acabar y le paga lo mismo que a usted, ¿usted cómo se sentiría? Dígame la verdad, ¿cómo se sentiría? Yo me sentiría como tumbado, me haría como, cierto, una cosita. Pero ¿cómo le va a pagar a ese? O sea, está bien que pactó conmigo un denario, pero ¿cómo le va a pagar a ese lo mismo sabiendo que yo trabajé mucho más? Ay, hermanos, ahí empezamos a descubrir la justicia del Señor, que es en nada, en absoluto, a como la vemos nosotros. Amén. En el contexto de los discípulos, ellos estaban tratando de sumar puntos con el Señor,
Pensaban que estando con Él, que como estando en su relación, ellos iban a recibir un mérito, iban a recibir un puesto. Y sabe, Dios es justo y de amor, es de amor, pero los dones son superiores a los méritos realizados. ¿Cómo definiríamos nosotros la palabra justicia? A ver, alguien que diga, ¿qué es justicia? ¿Qué será justicia? Equidad. ¿Qué es equidad? Igualdad de condiciones. ¿Sabe? El primero que habló de palabra justicia, bueno, el primero, supuestamente en términos terrenales, en política fue un hombre llamado Platón. ¿Ha escuchado de Platón? Se lo enseñan a uno en filosofía, allá en el colegio, un filósofo griego, Platón. Y escribió un libro que se llama Política de Platón. Yo recuerdo que hasta yo lo leí por allá cuando estaba adolescente. Me gustaba mucho leer filosofía y quería ser filósofo. Gracias a Dios me salvó de eso. Y me leí Política de Platón y me quedé grabado qué era justicia para él. Y él lo describe ahí, dice, justicia es hacer lo que le corresponde a cada persona, hacer lo que le corresponde a cada persona o recibir lo que cada uno se merece. Es dar a cada cual lo que se merece, eso es justicia. Entonces, si el que maquinó, el que hizo delitos, ¿qué se supone que debería recibir? Castigo. Y el que hizo méritos para hacer lo bueno, ¿qué debería recibir? Premios, una remuneración. Eso es justicia humana. Así se define la justicia en el sentido humano. Cada cual recibirá el equivalente de lo que produzca y ejercerá la función para lo que esté más capacitado. Esa es la justicia individual, el reparto equitativo de los beneficios de la ciudad entre sus habitantes. Pero esta parábola rompe por completo el concepto de justicia. Lo destruye. Esta justicia de aquí del Señor se muestra como un acto de misericordia. La decisión de pagar lo mismo a todos para nosotros sería injusticia, porque no han merecido pagar el pago de lo que trabajaron. Pero para Dios, sabe, la justicia se convierte en misericordia, que es pagar lo mismo a todos. ¿Qué ha pagado el Señor a todos, siendo nosotros no merecedores de nada y más aún merecedores de muerte? Su gracia, derramó su misericordia sobre aquellos sin importar la elección. Amén. Incluso el que vino y se bautizó hace 10, 20 años y el que se bautizó hace un día, ¿sabe? Recibió lo mismo. El de un día recibió lo mismo que el de 10 años. Recibió el mismo perdón, recibió la misma gracia, recibió la misma salvación. Aleluya. Y hay un verso de la Biblia que dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe, el creer, es el canal para permitir recibir la justicia de Dios. ¿Cómo recibe usted la justicia de Dios? Creyendo en Dios. Eso es la justificación. Justificación es que Él dice, no eres acreedor de muerte, siéndolo. Eso es justicia para el Señor. Imagínese ese concepto de justicia. Y con respecto a la salvación, su gracia y misericordia se da con ese acto del Señor de justicia. Romanos 9, verso 15 dice, tendré misericordia
del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué va a decir usted? Es que yo hago más bien que la vecina de mi casa, yo merezco más. En absoluto, el Señor lo está diciendo: yo tendré misericordia del que quiera, del que me quiera compadecer, del que mató, del que hurtó, sí, de ese. El que humanamente merece desgracia, de ese también. Eso es la misericordia del Señor. Amén. Entonces Pedro había preguntado: ¿nosotros qué recibiremos pues al seguirte? El principio operativo del reino de los cielos no es mérito, es gracia. Hermano, no es lo mucho que usted ha hecho en la obra del Señor para recibir salvación, porque la salvación ya está dada, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios, es gracia de Dios, no por lo que usted haya hecho. Imagínese donde eso fuera por méritos. Yo creo que nosotros no seríamos merecedores de nada. Entonces está bien de pronto tener celos o envidia de aquel que el Señor ha salvado y luego lo usa, lo hace cosas bonitas con él. Sería justo de parte delante del Señor que uno sienta envidia y celos de esa persona. Delante del Señor no es justo. Imagínense los apóstoles cuando fueron a reemplazar a Judas, que oraron y el Señor por el Espíritu Santo mostró que Matías era el reemplazante de Judas y que iba a ser uno de los 12 apóstoles. Imagínense los apóstoles viendo posicionar a a Matías y decir: hombre, ese no merece ser apóstol. ¿Quiénes estuvimos con Jesús? Nosotros. ¿Quiénes sufrimos todo ese? Nosotros. Y luego llega ese, o decir, luego ese Apolos y luego Bernabé. Tenemos nosotros más trayectoria. Y sabe que no es así. Ese mismo, sea mucho, sea poco, mucho trayecto, muy poco trayecto, también lo usa el Señor. No seamos como aquel hermano del hijo pródigo, que cuando llegó a casa le dio tanta rabia y dijo: lo trata mi padre como hizo mal, y viene y lo trata como un príncipe, le da zapatos, le da vestidos, anillos, y yo que he estado todo el tiempo con él, no me ha dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. ¿Sabe? Esa es la justicia del Señor. El último que viene, así sea, hermano, lo que fuera en el mundo, también merece la salvación del Señor, así como usted también. Amén. El primer grupo de trabajadores se resintió ahí mismo a ver el salario del último grupo. Empezaron a ver cómo que a un denario también. Nosotros merecíamos mucho más, y empezaron a enojarse y a decir cosas a su patrón. Parecía como la actitud de los fariseos cuando el Señor Jesús, ellos veían que acudía a las viudas, acudía a los pecadores, acudía a los débiles, acudía a lo más menospreciado. Y ellos se creían que podían merecer mucho más. Pero el Señor es dueño de su misericordia. Amén. Entonces en el verso 15 del capítulo 20 dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es como si el Señor dijera: yo veré cómo derramo mi bendición. Yo veré cómo derramo mi misericordia. Yo puedo hacer lo que es mío, lo que se me plazca. ¿O tenéis tú envidia porque yo soy bueno?
El único que puede decir así, yo soy bueno, es el Señor. Tenéis envidia porque yo soy bueno, le dice a ese resto de trabajadores. Entonces, Él es fiel para recompensarnos, hermanos, como Él quiere. Como Él quiere. Así serán los primeros como los postreros. ¿Sabe que nosotros somos los obreros de la última hora? Nosotros, iglesia, somos los obreros de la última hora. ¿Quiénes empezaron ese ministerio? Después del Señor Jesús. Bueno, empezando por los profetas, anunciamiento del Mesías, luego de el Señor ser entregado, crucificado, resucitado, recibieron el Espíritu Santo. Empezó los primeros obreros, los discípulos, los apóstoles. Y a su vez los cristianos que le siguieron, los cristianos luego después de ellos. Y han pasado más de 2000 años. Y sabe, hoy que hay una ventana de gracia, nosotros somos los obreros de la última hora. Y porque somos los últimos, entonces merecemos menos que los primeros. En justicia humana uno diría, sí. Pero recibimos lo mismo, la misma salvación, el mismo perdón de pecados, la misma vida eterna. Lo mismo, hasta el ladrón que estaba siendo crucificado en la cruz, en el último minuto fue salvo. Entonces, ¿merecía él menos que nosotros tal vez? Porque no fuimos ladrones, porque no fuimos lo peor de pronto del mundo. Oye, hermano, se rompe total la justicia humana. El Señor tiene mucha misericordia para con nosotros. El Señor puede derramarla totalmente. Ahora, porque usted recibió misericordia y dice, bueno, yo soy el obrero de última hora, entonces pues vamos a recibir lo mismo, ya somos salvos, no vamos a hacer nada, me quedo aquí, siendo un creyente, viniendo a la iglesia y escuchando y ya. ¿Será que eso le agradaría al Señor? Disfrutar solo de la salvación. ¿Sabe, hermano? También hay recompensas. Aparte de la vida eterna, aparte de la salvación, hay recompensas. Dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, abra su Biblia en segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Lea conmigo, dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien que, lea, segunda de Juan 1:8, recibir la recompensa completa. Dígale a su hermano que está al lado, procure recibir la recompensa completa. Otra vez, procure. Amén. ¿Y cuál es la recompensa completa? Se limita solo a la salvación. Se limita solo a la vida eterna. Se limita solo a la gracia, a la misericordia. ¿Sabe que no? Hay una recompensa especial a los trabajadores de la viña. También. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más. Esfuércese más. Una vez lo digo, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esfuércese más. No se limite a ser salvo. No se limite a venir a escuchar la palabra. Hay algo más.
Primera a los Corintios 15, verso 58. Por lo tanto, Primera a los Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo o conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y sabe, el perfeccionamiento del servicio empieza en las cosas pequeñas, no en las grandes. No porque usted diga, yo no soy un predicador, yo no me paro allá al frente a predicar, yo como que no soy capaz de hablar. Empiecen las cosas pequeñas humanamente, porque para el Señor, hermano, todo el servicio es grande. Empiece con las cosas pequeñas, así como aquel que empezó a repartir unos talentos y al que le dio 5, ¿qué hizo el que tenía 5? Lo multiplicó. Y al que tenía 10, lo multiplicó. Y al que tenía 1, lo escondió. ¿Qué era más fácil? ¿Multiplicar 5 o multiplicar 1? Más fácil multiplicar 1. Pero él, yo no sé, pronto dijo, tengo miedo del Señor, y no sé si fue que no creyó en sus capacidades y lo escondió. Entonces el Señor les dice a cada siervo, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Sobre lo poco has sido fiel, hermano. Lo poco comienza con pequeñas atenciones, un abrazo, una comprensión, una palabra. Aquel que está deprimido, olvidado, un vaso de agua. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermano, ¿quiere recompensa del Señor? No se limite a ser salvo. Hable. Aquel que de pronto está decaído, hable, haga, muévase, haga algo para la obra del Señor. No espere a que lo llamen, no espere a que le digan, no espere a que le mencionen su nombre. Haga. Lucas 17:10 dice: el que piense que ha hecho mucho para la obra de Dios es siervo inútil. Siervos inútiles somos porque hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Uy, hermanos, son palabras fuertes. ¿Cómo así? Solo es que estoy cumpliendo con lo que me dijeron. Siervo inútil. Porque estás haciendo solo lo que está en tu mente, que te han dicho hacer. Haz algo más allá. San Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a cargar una milla, ve con él ¿cuántas? 2. Aquel que está menesteroso, dale. Aquel que necesita palabra, dale palabra del Señor. No te quedes solo con lo que tienes, da mucho más para el Señor. ¿Te vas a conformar con el denario o quieres una recompensa? ¿Te vas a conformar con el día de trabajo? Pero hay otros que quieren empezar con todo sin comenzar con lo mínimo. O quieren abarcar todo sin comenzar con lo pequeño.
Yo quiero ser líder de jóvenes. Yo quiero ministrar alabanza. Yo quiero predicar para el Señor. Hermano, comience con lo poco. Comience de rodillas, comience con la oración, comience con la vida cristiana, comience siendo fiel, porque una vez comienzas, el Señor empieza a decirte: sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hay un dicho que dice que para empezar a caminar hay que gatear, y para empezar a correr hay que caminar. Hay que estar en el camino de la perfección. Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Mateo 25:40 les dice el rey: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, dice el Señor Jesús, me lo hicieron a mí. ¿Sabe? El venir a la iglesia, usted no lo está haciendo por un hermano, se lo está haciendo por el Señor. El venir a hacer un servicio al Señor, lo está haciendo por el Señor. El hacer un servicio a su hermano, lo haces para el Señor. Esa recompensa el Señor la tendrá para su iglesia. Pero están también los otros que trabajan solo para que los vean. Yo trabajo o voy al culto para que me vean que estoy ahí, para exhibir mis capacidades, para mostrarme. ¿Sabe qué dice Gálatas capítulo 1, el verso 10? El apóstol Pablo dice: ¿procuro yo la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y el servidor está: ahí viene el pastor. Nos arrodillamos. Ahí viene el diácono. Y se predispone para verse. Dese cuenta, hermanos, los cambios de pastor traen también una nueva etapa y unos cambios. Y saben, les voy a decir algo. Cuando cambian un pastor, ahí sí aparecen los que no estaban. Usted los va a notar, que ya aparecen y usted: oye, ese hermano hace tiempo no venía. Sí, ahí ya aparecen, se hacen notar. Lucas capítulo 12, versículo 41. Abra su Biblia, Lucas 12, 41. Entonces Pedro les dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es como el que trabaja al ojo. Cuando está el patrón, sí trabajo. Cuando me están viendo, sí trabajo. Y cuando no lo está, en lo secreto, el trabajo en lo secreto, el trabajo constante, el trabajo que no lo están viendo, es el trabajo que el Señor recompensa. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ya vimos la justicia de misericordia del Señor, pero ¿sabe que el Señor también es fuego consumidor? ¿Sabe que el Señor también sabe castigar? Y así como el que hace obra lo recompensa, al que no hace obra también lo mira de lejos.
¿O no es así cuando aparecen en el reino de los cielos tocando la puerta? Señor, ábrenos, nosotros estuvimos contigo, recuérdanos. Y Él les dice, ¿qué les dice? Apartaos de mí, no os conozco, no os conozco. Procuremos, hermanos, serle fiel al Señor. Y así rápidamente en 2 Corintios capítulo 5 verso 10, usted debe saber que va a haber un tribunal, se llama el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? Eso no se lo dice a los pecadores. El juicio para los pecadores es el juicio ante el gran trono blanco. Usted lo puede leer en Apocalipsis. Pero el tribunal de Cristo es para la iglesia. Y todos nosotros vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. Y ahí sí opera la justicia del Señor, para recibir cada uno lo que haya hecho. No es un juicio para castigar el pecado, porque si está delante del Señor en el tribunal es porque es salvo, se salva. No es para castigar el pecado, sino que es un tiempo de recompensa, de examen. Dará a Dios cada uno cuenta de sí, del trabajo de la obra del Señor. Y está representado ahí en Lucas 19, usted lo puede leer en su casa, en la parábola de las minas. Es similar a la parábola de los talentos, que dice que a uno le da una mina, a otro le da 5, a otro le da 10. Y dice que ellos con esas minas, ellos lo que hacen es trabajarlas. Y cuando él llega al que trabajó 5 minas, le da posesión de 5 ciudades. Al que trabajó 10, le da 10 ciudades. Pero como siempre, el de la una no hizo nada. Entonces no le da nada. Y ahí funciona lo que es el tribunal de Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 26. Lucas 19, verso 26. Abra su Biblia, dice, desde el verso 24, miren. ¿Sabe qué hace con la mina de aquel que no la produjo? Se la da al que tiene 10 minas. Queda con 11. Y dice el verso 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Premió al de 10 mucho más, aunque tenía más. Saben, el tribunal de Cristo, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones, con los ministerios que yo te di? Hemos sido fieles, hemos descuidado nuestras oportunidades de servir al Señor. Hemos hecho a un lado, a la espalda, cuando nos dijeron servir al Señor. Si es así, sufriremos la pérdida de la recompensa. ¿Y usted quiere ser recompensado, hermano? No quieren ser recompensados por el Señor. Se quieren limitar con el denario, con la salvación. O quieren ser recompensados por el Señor. Hay que trabajar para el Señor. Conforme a la gracia, cada uno verá cómo trabaja. 1 Corintios 3:10. Porque no hay otro fundamento el cual ya está puesto, que es Jesús el Cristo.
Si alguno pone oro, plata, piedras preciosas, o alguno madera en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el fuego la revelará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Dese cuenta en ese verso, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué pasará? Sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es el tribunal de Cristo. El Señor probará a cada uno. Y aunque usted ya es salvo, ya tiene salvación, lo que usted no hizo es como si quemara a paja, porque su obra fue vana, porque no hizo nada. Pero aquel que construyó con oro, con piedras preciosas, es decir, entregó más a su obra, ese recibirá recompensa porque ha pasado la prueba. Amén. Ha pasado el fuego del Señor. Romanos 14 y 2 Corintios 5 son los pasajes que hablan del tribunal de Cristo, donde el Señor va a recompensar a cada uno según su obra. Y Apocalipsis 22, verso 12. Lea conmigo, Apocalipsis 22, verso 12. El Señor en el último capítulo de la Biblia dice, desde el verso 11, el que es injusto, quiere seguir siendo injusto, sea injusto todavía. El que es pecador, sea pecador todavía. Quiere seguir siendo pecador, sea pecador todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Lea conmigo el verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, ¿será que usted quiere dar más de lo que ha dado de pronto? Si usted dice, yo he servido al Señor, bueno, muy bien. ¿Quiere seguir sirviendo al Señor? Amén. ¿Quiere seguir consagrándose más para el Señor? Amén. Y usted preguntará, ¿qué recompensas entonces tendremos? Porque hablan del tribunal de Cristo, hablan que ya somos salvos. Entonces, ¿cuáles son las recompensas? Hay varias recompensas. ¿Quieren escucharlas? ¿O nos vamos ya? Primero los Apocalipsis 3:11, corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno te quite tu corona. Una corona. 2 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino también ¿quiénes? A quienes aman su venida. Dará trono, lugar con Cristo. Apocalipsis 3:21, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Naturaleza divina, ¿qué más que resurrección, glorificación y vida eterna? Segunda de Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener participación en la naturaleza divina. Que está sufriendo tribulación, que está sufriendo angustia, pues esta momentánea tribulación, según a los Corintios 4:7, produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Que está pobre, que aguanta hambre, como entristecidos, mas no destruidos, mas siempre gozosos.
como pobres, pero enriquecidos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ciudadanía celestial, Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Hermano, usted no se emociona con todo lo que va a recibir. No se emociona. No le dan ganas de ya estar allá. No le dan ganas de ser ya glorificado. ¿O quiere seguir viviendo aquí en este mundo? Muy bueno estar en el mundo. Quiere ser transformado con el Señor. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y hay unas coronas especiales. He escuchado un dicho, no sé si usted también, que dicen que aquel que gana un alma es una perla en la corona. ¿Han escuchado eso? La Biblia no lo dice. Que dice, ay, se ganó un alma para el Señor, una piedrita más para la corona suya. Eso no lo dice la Biblia. El reino sí es una perla de gran precio, el reino de los cielos en el que estamos. Y cada alma sí es como esa moneda que se perdió y es recuperada, que vale mucho más que otras. Pero sabe, las coronas, la Biblia habla de unas coronas especiales. Primera a los Tesalonicenses 2:19. Primera Tesalonicenses 2:19. Lo de predicar largo era verdad, hermanos. Primera Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesús? Corona de gozo. El apóstol Pablo le dice a los filipenses y tesalonicenses que la salvación de ellos es una corona de gozo. ¿Sabe? Cuando usted evangeliza a alguien y por su palabra, por medio de usted, el Señor atrae a esa persona, usted tiene corona de gozo. Y recuerdo esto, hermano, y diría que el hermano Francisco tiene una corona de gozo especial, porque se ganó a toda la familia para Cristo, una corona de gozo. Es una recompensa que el Señor da por esas almas salvas. También una corona incorruptible. Primera a los Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Cuál es mi derecho? Y dice el verso 23: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren por un premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha se abstiene ellos para recibir una corona corruptible. Pero ustedes, iglesia, ustedes corren para recibir una corona incorruptible. Yo de esa manera corro, no como a la aventura, de manera que peleo como quien golpea, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, golpee su cuerpo. ¿Sabe qué es golpear su cuerpo? Rinda su carne ante el control del Espíritu Santo. Rinda su vida al control del Espíritu Santo. Siga golpeando su cuerpo. Siga siendo débil delante del Señor para que Él te haga fuerte y así reciba la corona incorruptible de gloria. Aleluya. He peleado la buena batalla, lo leímos. Me está guardada la corona de justicia y la corona de vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, usted soporte la tentación.
resista la tentación, soporte la prueba y el Señor premia la fidelidad. Y corona de gloria, primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, eso se lo dice a los pastores. Dice Pedro, siendo yo anciano, lo dice a los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe, hermano? El Señor fue coronado de espinas. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él se puso la corona de deshonra, se puso la corona de espinas, se puso la corona de humillación, se puso la corona de afrenta, solo para que esa iglesia pudiera ser revestida de unas coronas incorruptibles de gloria. Un día diremos, me deleito mucho en el Señor, dice Isaías 61:10. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropa de salvación y me cubrió con manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. ¿Cómo será usted glorificado con una corona de gloria, con un rostro resplandeciente, con un cuerpo resplandeciente como el de Cristo? ¿Puede usted imaginárselo? ¿Puede usted vislumbrarlo? ¿Puede usted recibirlo, atesorarlo, amarlo? ¿Quiere recibir una corona de gloria? Siga trabajando para el Señor. Siga procurando serle fiel al Señor. Que se fue el pastor, siga trabajando para el Señor. No, yo ya no voy a apoyar a ese otro pastor. Yo no voy a servir al Señor. Siga sirviendo al Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Yo quiero invitarle a estar en pie. Hermano, no se conforme con el denario. Hermanos que fueron llamados a la primera hora, hace 20 años se bautizaron. Siga trabajando. Usted que está recién bautizado, que se va a bautizar, obrero de la última hora, siga trabajando. Y Él nos dará unas coronas si usted trabaja para el Señor. ¿Y qué pasará cuando recibamos las coronas? ¿Será que es como cuando estrenamos algo nuevo? Con el estreno, ¿qué hace uno cuando compra una ropa nueva? Se la viste y de pronto la luce y dice, mire lo que compré, y un celular nuevo, y vean lo que compré, y lo luce. En el cielo con las coronas, hermano, imagínense el uno al otro luciendo uno a uno la corona. Y yo recibí una corona incorruptible y yo una de gozo, y no, la mía como que brilla más. Y yo me estreno, sabe que no, pasará algo especial. Apocalipsis 4 verso 9, si lo podemos proyectar, Apocalipsis 4 verso 9, hermano. Una vez usted sea revestido de incorruptibilidad, una vez usted sea transformado y reciba su corona, va a ocurrir algo especial. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos.
Yo no sé si puedes empezar a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y empezaron a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y los que tenían coronas, ¿sabes qué empezaron a hacerlo? No la exhibían. No decían, yo me la gané. Y los que tenían coronas rendían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Tiraban sus coronas. Oh, oh, hermano, lo muy poco, lo mucho que pudiste trabajar, lo vas a tirar delante del que merece. Delante del que merece la gloria, la honra. Aquel, es que yo fui presidente de la iglesia, es que yo fui misionero, es que yo toqué en una convención, es que yo fui músico. Nada que ver. Delante del Señor esa corona se tira delante de Él. Oh, dale ese aplauso a Él. El Rey, el Rey, el Rey que merece todo. Oh, hermano, trabaja para el Señor, no te canses. Adóralo, adóralo, adóralo. Este es su espacio, este es tu momento para adorar al que vive. Adora al que vive por los siglos de los siglos. Oh, habla con el Señor, habla con Él. Oh, hermano, recibe una recompensa en los cielos, habla con Él.